Buenas tardes, gracias del alma por estar con nosotros, con nosotras en este nuevo abrazo que es tu programa Trátame Bien. Soy Ana Andrea Villacamacho y estoy en Sol 106.5, la más interactiva. Los controles son del señor Humberto, la producción de este programa es de Jennifer Peguero y hoy conduce conmigo parte del team de Trátame Bien, que es la magíster Nilka Castro, psicóloga, especialista en todo lo que tiene que ver con violencia hacia las mujeres, terapeuta familiar. Y aquí, bueno, Nilka, dale los buenos días a tu público. Muy buenos días, muy buenos días. Muy contenta de estar aquí de nuevo, de que este año hayamos empezado de esta manera, ay, sí, ¿verdad? Como retomando. Esperamos que este 2022 sea un año que verdaderamente podamos llevar a nuestra gente un contenido que les sirva, que sea educativo y que verdaderamente contribuya a esa meta que tenemos, que es el objetivo de este programa, que es que la violencia sea un hecho raro. Nilka Castro, y de inmediato vamos a decirle a la gente que nuestro tema es la influencia de los observadores de la violencia, un tema que lo aprendí contigo. Y que Jennifer Peguero va de inmediato a darnos la intro, no sin antes decirle a ustedes con qué frecuencias puede comunicarse con nosotros y nuestras redes sociales. Jen, así adelante. es, en la 106.5 FM nos pueden sintonizar en Higüey y Santo Domingo, 92.1 para el Cibao, 94.7 para el sur y este y 88.5 para Samaná. En las redes sociales pueden interactuar con nosotros como lo están haciendo cada semana, que agradecemos realmente ese feedback que nos dan a través de Trátame Bien Radio, Andrea B. Camacho, Nilka.cc y Sol FM. A una servidora, Jen Peguero 30, por esa misma vía de las redes sociales. Entre las formas de agresión intrafamiliar se ha podido identificar que existen muchas, las que van desde la agresión física, la agresión psicológica y verbal con insultos, gritos, etcétera, que provocan en el agredido temor hacia el agresor. A esto se suma la violencia sexual, hechos con los que el agresor viola la integridad de la agredida, su dignidad y autoestima, provocando con estos actos efectos colaterales que se reflejan incluso en los hijos. En definitiva, la violencia intrafamiliar es un mal que está presente a nivel de todo extracto social. Con el uso de la tecnología se ha hecho más visible la violación a los derechos de las personas, pero sobre todo se muestran a estos promotores de la violencia y a otros tantos que se convierten en observadores de la violencia, observadores silentes, observadores que matan. Hoy en Trátame Bien, nuestro tema, influencia de los observadores de la violencia, con Nilka Castro y Andrea Villacamacho. Y hoy también Nilka Castro y yo compartimos escena con el doctor Luis Vergés, quien estará dentro de un ratito con nosotros. Pero miren, hacer visible la invisibilidad social, dicho sea de paso, es precisamente esta dificultad con que nos encontramos en el tema de la violencia social y específicamente en la violencia contra las mujeres. Visibilizar la violencia, visibilizar y no naturalizar la ocurrencia de la misma es el propósito del programa de hoy. Nilka, y yo decía casualmente al inicio que este término de observadores de la violencia yo lo aprendí aquí en Trátame Bien contigo, pero queremos retomarlo de nuevo porque los hechos que hemos visto en las noticias a través de toda esta semana y semanas anteriores nos obligan a hablar de ello. Y yo quiero que tú vuelvas y nos enseñes y nos digas ¿qué son los observadores de la violencia? ¿Quiénes son esas personas? Mira, los observadores de la violencia son todas esas personas que ven la violencia, que la ven, pero que no hacen nada. ¿Y por qué todo el que observa violencia, todo el que mira la violencia, está participando de ella? Es un observador. Pero el observador es el que naturaliza o el que a la violencia la hace ver como algo raro. ¿Por qué razón? Porque si cuando yo veo una acción que es inadecuada, yo me quedo como si no fuera nada,
yo le estoy mandando el mensaje a la persona que está ejecutando el acto de violencia que su acción está bien, porque yo no hice nada. Entonces vemos constantemente en los hechos de violencia cómo mucha gente se queda como espectadora, se queda como observadora. Y esas personas son las que normalizan, naturalizan y hacen que la violencia siga perpetuándose. Yo he visto en las noticias que hay gente que se queda quieto. Veo que se queda quieto observando cómo a una mujer o a una niña la maltratan. O a un niño. O a un niño. O a un anciano. O a una anciano. anciana. O veo otros que simplemente graban. Esos dos escenarios. El que se queda quieto, paralizado mirando y no hace nada para ayudar a la persona que necesita, que está en riesgo y contra la que se está cometiendo el delito en ese momento. O aquella persona que también graba. Esos dos escenarios. Esas dos personas están sosteniendo y perpetuando la violencia. ¿Por qué? Porque le está haciendo ver a quien está ejecutando que su acto no le está importando. Entonces, ¿cuáles son los actos que están bien? Aquellos, a un acto bien tú le haces una intervención. No. A un acto bien que tú le haces. Eso está bien hecho y se aplaude y hasta se asienta. Bueno, sí, qué bien, qué buena acción, lo lograste. Pero los malos actos, y en este caso, más que malos actos, el delito, porque la violencia es un delito. Es un delito en contra de una mujer, de un niño, de un hombre, de una niña, de quien sea. La violencia no puede ser entendida de una manera que no sea bajo la luz de lo legal, que es un delito. Ahora yo te digo, retomo con tu idea, ese que se queda paralizado, primero, ese que simplemente graba y entiende que porque grabó ya él tiene, o sea, ya no tiene culpa. Él hizo un aporte. Él hizo un aporte. Sí. Dejó una evidencia. Dejó una evidencia. Entonces, quizá puede confundir eso. Por eso queremos la aclaración para que todo el público lo pueda aquilatar. Es que, por ejemplo, grabar, tú puedes decir, bueno, queda una evidencia. Pero mientras tú estás grabando, la persona sigue viviendo el hecho que le está dañando. Okay. Y tú no estás accionando para detener el hecho que está dañando. Y esto es muy importante, miren, en Finlandia, con el tema del bullying, que es un tipo de violencia, hay un método que se llama el método Kiva. Y el método Kiva, que bajó significativamente el tema del bullying en las escuelas en Finlandia, lo que hace es que a los niños y a las niñas le enseñan que cuando una persona, por ejemplo, le hace bullying a un compañero, ellos al hecho, no a la persona, al hecho, le digan que no. Y le hagan sentir rechazo sobre el hecho al compañero o compañera que está ejerciendo bullying sobre otro. Okay. ¿Por qué razón? Porque todas las personas tenemos un deseo de pertenecer, de sentirnos aprobados, de sentirnos parte. Y cuando alguien me rechaza, es alguien que me está excluyendo, que me está sacando, que me está impidiendo, o sea, verdaderamente pertenecer. Okay. Entonces, si cuando surge la violencia, nosotros rechazamos no a la persona, el hecho. Exacto. Esa persona tiene la oportunidad de reflexionar y de ver que su accionar no es tolerado, no es aceptado. Por ende, como la persona quiere pertenecer, quiere ser aceptada, entonces eso puede generar un cambio. Ahora, cuando nosotros nos quedamos silentes, cuando nosotros nos quedamos calladas, cuando nosotros toleramos la violencia enfrente nuestro,
nosotros le estamos mandando el mensaje simbólico, aunque así no sea, porque muchas veces la gente se queda callada, es cierto, por miedo o porque dice, eso es entre esa gente que se conoce, yo ni lo conozco, yo no me voy a meter en cosas de personas que yo no conozco. Hay muchas razones. Hay gente que todavía, y ahí entran los mitos, Nilka, entiende, no, eso es un pleito de marido y mujer, eso es un pleito, señores, todavía, en el 2022. Claro. Eso es un pleito de marido y mujer. Hace mucho tiempo, desde que existe una ley en este país, que la violencia contra la mujer pasó de ser algo privado a algo de orden público. Y quiero, eso mismo yo voy a decir, ¿qué es lo que significa de orden público? De orden público es que nos compete a todos y a todas, porque a todos y a todas nos afecta. Claro. Imagínese sí. Cuando en nuestro residencial, en nuestro vecindario, en nuestra comunidad hay hechos violentos, nuestros niños y nuestras niñas están aprendiendo y están absorbiendo. Y los impacta también. Y eso los impacta. Las noticias. Y entonces también eso genera cambios en su comportamiento. ¿Por qué? Porque si yo veo que ese señor es un ogro y que con todo el mundo se pega, cuando ese señor me va a decir algo, ¿cómo ya yo estoy? O sea, ya yo tengo un condicionamiento para... ¿Entiende? Y por eso es que de orden público, fíjese que cuando usted abre la prensa, usted tal vez ni conoció, ni supo quién era esa persona, pero cuando usted ve un feminicidio, a usted le impacta. Claro. Imagínese cuando es en su comunidad o cuando es en su familia. O cuando en su edificio. O cuando es en una persona que usted conoce en su trabajo. El impacto que tiene es mucho mayor. Claro que sí. ¿Entiende? Claro que entonces, sí. Es una situación que nos afecta a todos y a todas. Definitivamente que con el machismo, nosotros hemos dicho, nadie gana. Afecta la persona que es víctima. Afecta los miembros de esa familia. Afecta a los amigos. Afecta a los vecinos, los que están cerca. Los compañeros y compañeras de trabajo. Ajá, también los afecta. A los compañeros y compañeras de la escuela de esos hijos e hijas. Los pasivos, porque son los que, como tú decías, no conocen la persona, pero la noticia le impactó. Pero también afecta, señores, a la persona que ejerce la violencia. Hasta en este caso, el hombre, que es la mayoría de los casos el que ejerce la violencia, no quiere decir que no existan mujeres violentas, pero la mayoría de casos... ni que todos los hombres sean violentos. Ni que todos los hombres son violentos. Eso no es cierto. Nos queda claro a los que trabajamos ese tema y estudiamos el tema hace muchos años. Ahora, a lo que yo quiero llegar es que si entonces a la persona que ejerce violencia, al hombre principalmente, le afecta su libertad. Porque ya usted se ve en un proceso penal sometido y usted no va a estar en la calle, usted va a estar en un recinto penitenciario, cualquiera que sea, el que esté más vacío, ¿oyeron? Afecta también, según los expertos, físicamente al hombre que la ejerce. Lo afecta también emocionalmente. Señores, esto no es ganancia. Es ganancia. El costo de la violencia es muy caro. La violencia es muy cara, inclusive para el Estado, Nilka Castro. Pero sale carísima para el Estado. Imagínate los programas que tiene que hacer el Estado, pero también lo que esa persona que vive violencia, lo que va a un hospital buscando asistencia, entonces el costo de la salud se incrementa. La salud mental, la salud mental, entonces la salud física. Pero además de eso, por ejemplo, los tribunales, cómo se cargan por estos procesos. En nuestro país la violencia es el primer delito, la violencia intrafamiliar. ¿Oyeron? Para los que no sabían. Es el primer delito que tenemos, desde el que tenemos más denuncia. Más de 80,000 denuncias el año pasado. Más de 80,000 No, y tenemos varios años con esa cifra de más de 80. O sea, más de 80,000 denuncias. Supongamos que nosotros, como denuncia en todo el país, como sistema penal, el Ministerio Público recibe alrededor de 80,000. Usted sabe lo que es investigar 80,000 casos para ver si hay
evidencias. Siendo conservadora. Yo Sí. estamos dando esa cifra siendo conservadoras. 80,000 y tantas Porque denuncias casi en el son 2021. cercanas a las 90,000. Van Claro, más claro. cerca de los 90 Por eso- que de los 80. Sí, por eso digo que el pico no es de cotorra. Entonces, todas estas denuncias, más agrégale, Nilka Castro, la cifra negra de la denuncia que se ejerce en las casas, en los hogares, en las calles, en contra de la mujer, en el trabajo, en la política, en la publicidad, todo. O sea, estamos hablando, por eso digo que la cifra es conservadora. Entonces, definitivamente esta cifra nos dice que es el delito que más se comete. La violencia contra la mujer es el delito que más se comete a nivel nacional en la República Dominicana en este momento, 2021, y miren cómo comenzamos el 2022. Miren la primicia, ¿eh? Miren qué primicia, cómo comenzamos el 2022. Definitivamente tenemos que seguir hablando de esto, Nilka Castro. Pero antes de continuar con los observadores que accionan, porque tú hablaste de los observadores silentes, pero esos observadores que accionan lo vamos a ver y a desarrollar dentro de un ratito cuando bajemos de estos comerciales. No le cambie.